Muy buenas amigos y amigas, espero que estéis bien. Hoy, lógicamente, el vídeo va dedicado al monje budista más influyente del mundo, solo por detrás del Dalai Lama. Nat Hanh era practicante del budismo Zen, un término que se utiliza muy a menudo y frecuentemente a la ligera, así que hoy me gustaría hablar un poquito sobre él. Como sabéis, el budismo surge en India en el siglo VI o V antes de Cristo como una escuela de Sanatana Dharma y tras la escisión de la Sangha en el tercer concilio del año 250 antes de la era común, el budismo se dispersa por el mundo. La llamada ruta meridional va a llevar el budismo hacia Sri Lanka e Indochina, mientras que la ruta del norte, la que nos interesa a nosotros hoy, hace que el budismo llegue a China, Corea y Japón. Hoy en día, en estos países, el budismo es mucho más fuerte que en India, la tierra que le vio nacer. El budismo se propagó en el siglo I de nuestra era por la ruta de la seda hacia Asia Central y China, y después en el siglo IV hasta Corea y sus tres reinos. A partir del siglo VI y poco a poco llega hasta Japón y entre los siglos VII y VIII alcanzó el Tíbet. En todos los casos se trataba del budismo Mahayana, es decir, el gran vehículo según el cual la iluminación puede ser alcanzada en una sola vida e incluso un laico puede lograrlo. Por eso, el budismo Mahayana es la escuela más extendida en la actualidad. En el budismo Mahayana, desarrollado entre los siglos I y V de nuestra era, se conservan las constantes budistas de Buda, Dharma y Sangha. Sin embargo, para legitimar su propia posición, se intenta desacreditar a menudo el budismo Theravada, de la comunidad monástica tradicional, como el vehículo menor, pequeño, y se presenta el canon Pali de esta escuela como incompleto. Los practicantes del budismo Mahayana dicen anunciar las enseñanzas más profundas del Buda para llegar al Prajnaparamita, es decir, la perfección del conocimiento. Para ello, el Mahayana se apoya en nuevos sutras que atribuyen sin más al Buda histórico y que según ellos expresan la verdadera esencia del budismo. ¿Lo que hace la escuela Mahayana es una falsificación de las enseñanzas del Buda? Pues no. Para los adeptos del Mahayana y aún más para los del Vajrayana tibetano, el vehículo del diamante, se trata de un despliegue. Afirman que sus doctrinas son a la doctrina original del Buda como el árbol es a la semilla. Se trata de un esquema mental evolutivo determinado por la historia y la expansión geográfica. Los cristianos conocen bien este proceso por su propia historia, en especial los católicos. Este tipo de argumentos se emplean cada vez que se intenta disculpar las desviaciones propias que están en clara contradicción con las intenciones del fundador, pero se trata en realidad de una tensión básica cuyo germen se encuentra ya en el primer budismo, la tensión entre la Sangha, la existencia monacal, y la existencia laica. Dejemos eso por el momento y vayámonos a China, donde llegó el budismo en el siglo I de nuestra era. En esta época, el confucianismo y el taoísmo llevaban ya mucho tiempo arraigados y en el pensamiento chino eran desagradables los extremos, ajena la fascinación del mal e innecesario el drama de la redención. No es casualidad que, sobre todo desde el final de la época Han, principios del siglo III de nuestra era, el budismo penetrara en China de forma masiva. El budismo indio analiza con lucidez la ofuscación y la involucración del hombre en el mundo. Aborda, por ejemplo, la cuestión muy desatendida entre confucianos y taoístas de lo negativo de la vida humana y anuncia un camino para liberarse del sufrimiento. La invasión de los bárbaros en el siglo IV hizo que se tambaleara también la ideología oficial confuciana de armonía y moralidad natural y también del escapismo romántico de los individualistas. A las delegaciones de monjes chinos que viajaban a India se suman cada vez más fundaciones de monasterios en la propia China. Al mismo tiempo, ya solo por el hecho de haber adoptado el budismo muchos conceptos chinos, a menudo se llega a una coalición con la religión natural
taoísta, pero también hay rivalidades, especialmente en la corte imperial. Elementos budistas van penetrando en los cultos populares chinos y así nacerá el budismo Chang, que alcanzará su esplendor con la dinastía Tang entre los años 618 y 906. El budismo en China tiene una historia muy compleja cuyas repercusiones se hacen notar todavía hoy y especialmente en Japón. Allí llegará el budismo Chang, que se convertirá en el budismo Zen y que en el año 594 fue declarado religión oficial del Estado. En efecto, el budismo, cuya ética siempre tuvo un fuerte cuño confuciano, conformará a Japón más que ninguna otra religión foránea. Antes del budismo apenas había en Japón una lengua escrita de difusión general. No había técnicas depuradas de pintura, escultura, arquitectura o urbanismo. No había ni calendario, ni filosofía, ni religión organizada. Ni siquiera había un gobierno unitario, ni administración estatal, ni capital. Lo mismo que Grecia y Roma sentaron las bases del progreso cultural de Europa, es también indiscutible que China y Corea, en su mayor parte budistas por aquel entonces, aportaron las condiciones para el progreso cultural de Japón. Y lo mismo que el legado de Grecia y Roma se fusionó en la época de los francos con la civilización de los germánicos para generar algo nuevo, así se unió también en la época de Nara, en el siglo VIII de nuestra era, el legado de China con la civilización aún poco desarrollada de los japoneses. El budismo llega a Japón cuando ya es una religión muy desarrollada filosóficamente y muy avanzada en su organización. Sin embargo, pese a la abundancia de sus escritos, a la fastuosidad de sus ceremonias, al refinamiento técnico y estético de su arte, no consigue eliminar el sintoísmo, la religión autóctona japonesa, con su culto a la naturaleza y su animismo. El budismo, en japonés Butsudo, camino del Buda, y el sintoísmo, en japonés Shinto o Kami no Michi, el camino de los kami, se unen en muchos aspectos. Estatuas de budas y bodhisattvas, muy admiradas, son veneradas al lado de las divinidades naturales autóctonas y de estas hay un número incontable. Se suele decir que existen Yaoyorozu no Kami, literalmente 8 millones de kami, pero el 8 es un número simbólico que en Japón remite al infinito, lo que indica que los kami son innumerables. Es más, muchas divinidades sintoístas se entienden ahora como manifestaciones o encarnaciones de budas y bodhisattvas y son incorporadas al budismo como divinidades protectoras. Tiene lugar, de esta manera, una sorprendente ósmosis a medida que se propaga el budismo en Japón. El budismo se japoniza al mismo tiempo que el sintoísmo autóctono se budifica, y a través de ese proceso surge el budismo específicamente japonés, es decir, el budismo Zen. La palabra Zen es la abreviación de Zenna, que es la pronunciación japonesa de la palabra china Channa, que a su vez proviene de la palabra sánscrita dhyana, que significa meditación o mejor recogimiento, inmersión. Seguramente que en el japonés, en el chino o el sánscrito he dicho alguna palabra mal, os ruego que me perdonéis. El caso es que en Vietnam el país natal de Nhat Hanh se denomina Tien. La atracción que el Zen, llamémosle así, ejerce sobre muchos japoneses se debe en buena parte a que en él están íntimamente vinculados, íntimamente relacionados la religión y el arte. Muchos japoneses practican el arte de la caligrafía, como los musulmanes, con pincel y tinta china. Para ellos es un camino de disciplina espiritual y de meditación en el que hay que atenerse a determinadas reglas estéticas y filosóficas. Los grandes calígrafos de Japón afirman que en la caligrafía ves la realidad de la persona. Cuando escribes no puedes mentir, ni retocar, ni adornar. Cuando escribes, estás desnudo ante Dios. Ikebana, que significa flor viviente, es el arte japonés de la colocación de flores y constituye una vía parecida. También se practica según determinadas reglas y escuelas, y así, por ejemplo, un centro de flores ha de simbolizar la ley del cielo, en su zona superior, la tierra, en su zona inferior, y el ser humano en el centro. De manera semejante, el sado, la ceremonia del té, la vía del té, en el que la armonía de espacio, jardín, adorno floral y plástico tiene que transmitir sencillez y austeridad. Debe producirse la unión entre autodisciplina y estética.
De esta manera, la preparación ceremoniosa del té debe conducir mediante la búsqueda de respeto, armonía, pureza y silencio a la consumación interior. Son las prácticas tradicionales culturales del Zen, pero hay otras que son más propias de los monasterios. El habitante del mundo moderno que busca concentración religiosa, sencillez, interiorización y experiencia inmediata del corazón puede encontrar todo eso en el budismo de meditación de tradición mahayana. Ya desde los comienzos, la meditación, en cuanto método de intensiva autodisciplina espiritual, formó parte del óctuple sendero del Buda, pero en los países de tradición Theravada ha sido relegada con frecuencia a los ritos y doctrinas. En su apogeo, el movimiento de meditación del budismo chino Chan asimiló mucho del misticismo de la naturaleza y del modo de vida del taoísmo, ya hemos dicho que entra en Japón con el nombre de Zen, recogimiento e inmersión, y como método ideal para llegar a la iluminación, conocida como Satori en el budismo Zen, se practica el Zazen, abstraerse sentado en silencio y sin pensar. Sirven también de ayuda enigmas paradójicos y acertijos mentales, conocidos como koan, que son prácticamente irresolubles y que obligan a ir más allá del pensamiento racional, prescindiendo de sus constricciones. Ese camino de recogimiento interior y vaciamiento del espíritu, en el que queda suprimida la distinción dualista entre el yo y el tú, entre el sujeto y el objeto, seguirá siendo una pieza angular en el futuro del budismo, porque así podría hablar con nosotros un maestro zen. ¿Piensas que es exagerada la veneración tradicional del Buda y que se desconoce su verdadera importancia? Entonces, en el Zen puedes ocuparte seriamente con el Buda originario, maestro y guía. En ese sentido, refugio en Buda. ¿Estás harto o harta de ritos vacíos y externos, de imágenes, de templos y ofrendas, pero también de las abstracciones y sutilidades filosóficas, de toda esa intelectualización y sistematización de los comentarios de las escuelas budistas? Ningún problema. En el Zen puedes regresar a la doctrina sencilla que muestra al mismo tiempo un camino práctico de la experiencia, de la práctica de la meditación para la consecución del ideal budista, de la budeidad. En ese sentido, en el Zen, refugio en el Dharma. ¿Rechazas todas las fosilizaciones de carácter eclesiástico y todo clericalismo del budismo tradicional? Entonces, en el Zen encuentras una comunidad abierta. Los laicos también pueden alcanzar la iluminación en esta vida, a veces en cosas inesperadas y hechos de la vida cotidiana. Todos juntos pueden descubrir la naturaleza del Buda que habita en lo profundo de cada ser humano, la unidad y unión con el conjunto de la realidad. En este sentido, refugio en la Sangha. Fuera de los monasterios, en el mundo moderno, un budista zen no tiene por qué comportarse de manera diferente al resto del mundo. En efecto, también en la cotidianidad, en la vida profana diaria, se puede experimentar la iluminación y la fugacidad, la inconstancia y la vacuidad de todas las cosas, estar en el mundo y al mismo tiempo distanciado de él. El budista puede conocer y comprender claramente la realidad sin dejarse aprisionar por una ideología. Al final, se trata de llevar una vida plena y consciente a cada momento. En los cuadros japoneses puede verse que la espontaneidad, la simetría, la transparencia y el espacio vacío son característicos de esa pintura, una combinación de máxima sencillez y perfección artística. Con frecuencia la representación de las cosas naturales más simples aparece solo como en esbozo. Muchos de ellos tratan de representar la unidad de la forma y el espacio vacío, en total correspondencia con la máxima del Zen. Los árboles muestran la forma corporal del viento. El espíritu meditativo zen influye hasta hoy en la pintura y sobre todo en la configuración de los jardines japoneses. Los jardines, según el espíritu zen, están configurados, sin que ello llame la atención, de modo eminentemente artístico. Con discreta simplicidad deben expresar naturalidad, sencillez y transparencia. Esto también ha de ser expresado en el jardín rocoso, cuyo suelo de grava recibe una y otra vez con un rastrillo y con mucho esmero la misma estructura. Esta ha de expresar libertad, espacios abiertos y vacuidad. El espíritu del monje ha de quedar tan vacío y ordenado como el jardín, libre de apetitos, de odio y de obcecación.
¿Qué significa vacuidad? Es un concepto difícil para el mundo occidental, importante para entenderlo. El cambio de paradigma del Mahayana, o gran vehículo, también ha cambiado la forma de entender la salvación, el nirvana. Ya no tiene que ser alcanzado al final del samsara, del ciclo de la vida, sino en mitad del samsara, en el aquí y el ahora. De todas maneras, las cosas de este mundo no tienen consistencia, no hay ni tienen sustancia permanente alguna, ni esencia inmutable. Y quien está iluminado conoce que justamente esa falta de esencia constituye la verdadera esencia del universo. Para que nos hagamos una idea, la palabra que nosotros traducimos como vacuidad es en sánscrito sunyata, que es la misma palabra que se emplea para referirse al vientre de una mujer embarazada, ese espacio vacuo en el que se desarrolla la existencia misma. Este conocimiento ha de llevar a una vida sin esfuerzo, a un estado de sabiduría, serenidad y alegría en medio de la vida. De ello es testimonio en muchas representaciones la sonrisa del Buda, quien después de su iluminación todavía tuvo que sufrir y que morir, pero era alguien para quien el sufrimiento y la muerte habían perdido toda su amargura. A quien haya percibido hoy la realidad de este mundo como vacía, como carente de sustancia, ya no le impresionan la vejez, la enfermedad ni la muerte. Quien ha alcanzado ese estado puede transformar su sufrimiento en paz y en alegría, pues esa persona se sabe copartícipe de la naturaleza del Buda. Un calígrafo escribe con facilidad la palabra cargada de significado, un instante y un importante signo escrito. Pero es imposible acallar la pregunta. ¿Quién ha reconocido la vacuidad está más allá del bien y del mal? ¿Que es posible servirse de la meditación para fines muy diversos e incluso hacer un uso impropio e indigno, moralmente reprobable, de ella? Lo demostraron los guerreros samurái de la dictadura militar Tokugawa o en nuestros tiempos los militaristas japoneses y muchos agresivos hombres de negocios. ¿A qué normas morales deben atenerse entonces monjes, empresarios, militares? ¿Puede matar el soldado? ¿Puede mentir el político y robar el hombre de negocios, ya que todo es vacío? Quien está en el camino de la iluminación no tendría que vivir conforme a él y cumplir al menos las 4 obligaciones del Buda. Hay adeptos del Zen que, con una postura autocrítica, plantean exactamente esas preguntas y les dan respuesta con su vida como ejemplo. Thich Nhat Hanh fue activista por la paz vietnamita, refugiado político en Francia por su oposición a la guerra de Vietnam y nominado al Premio Nobel de la Paz por Martin Luther King, que dijo que no conocía personalmente a nadie más merecedor de ese premio que a ese, en sus palabras, amable monje vietnamita. Sus ideas para la paz, si se aplicasen, levantarían un monumento al ecumenismo, a la fraternidad universal, a la humanidad. Y al final de eso se trata. El corazón de las religiones es la práctica de la misericordia y Nhat Hanh hizo un gran trabajo en esa dirección. Por ello le recordamos.